Hola, ahora voy a resolver esta integral que tiene una función de adelantamiento x cuadrado y la región de integración no está definida en las integrales, sino que está definida con dos expresiones y un enunciado en palabras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto se puede definir como un cono. Recuerden de que si no saben cómo llegar a ese dibujo, no es necesario que lo sepan, porque el dibujo lo vamos a hacer solamente cuando ya tengamos más claro por qué es un cono. Este es una esfera, y cuando decimos encima, encima del plano XY, esto es lo mismo que decir z mayor o igual que cero. ¿Ya? Está escrito en palabras, pero es lo mismo que llegar a esa expresión que pusimos ahí para definir de que no nos interesa lo que pase con los zetas negativos. ¿Ya? Eso nos va a simplificar un poco el problema porque cuando sacamos raíz cuadrada de z cuadrado, en general uno queda con z en valor absoluto. Pero como estamos trabajando para el positivo, eso se puede omitir. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de graficar ocupando curvas de nivel. Entonces, la primera el primer gráfico, llamémosle este 1, y a este le vamos a llamar 2. ¿Ya? Entonces, para 1, vista aérea, entonces graficamos el plano aquí sí, y nos damos cuenta que si hacemos z igual a alguna constante, por ejemplo c, esto es lo mismo que decir x cuadrado más y cuadrado igual a c cuadrado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros dibujamos cuando c vale 0, que es el nivel 0, tenemos el punto del origen, porque tenemos una circunferencia x cuadrado más y cuadrado radio 0. Y lo único que hacemos es agregar ese punto. Y a medida que el c aumenta, el c, si fuera negativo, tendríamos el mismo dibujo. Entonces, dibujemos las curvas de nivel positiva. Por ejemplo, este sería el nivel 1. ¿Ya? Este sería el nivel 2. Ahí no me quedo tan a escala, pero se entiende de que estos mirados de arriba son varios círculos concéntricos. ¿Ya? Por lo tanto, eso, le puse cono. Podríamos decir de que esto es un cono. ¿Ya? Entonces lo vamos a tratar de dibujar después en 3D, aunque el dibujo no queda tan bueno, pero solamente referencial. Y si nosotros queremos dibujar la curva 2, ¿ya? Si dibujamos la curva 2, vamos a decir que x cuadrado más y cuadrado más c al cuadrado igual a 1, haciendo que z igual a c de nuevo, y despejando, esto me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1 menos c cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar otro gráfico para la curva 2. Este es x, este sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando c vale 0, va a ser una circunferencia así. Cuando c vale 1, ahí se vamos a tener el origen aquí. ¿Ya? Eh, y cuando el c vale un número más grande que 1, no tenemos curva. ¿Ya? Entonces, el c, a diferencia del problema anterior, el c no puede tomar curvas de nivel con z mayores que 1. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a intentar graficar en el plano 3D. Claro que este gráfico no queda tan bueno porque estamos tratando de simular el plano 3D en un plano. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una intersección antes de graficar. Z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Y a su vez, z cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esto ordenando la segunda ecuación.
Entonces, si nosotros hacemos una igualdad y decimos que z cuadrado es igual a z cuadrado, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ordenando un poco, esto me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1 medio. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que la intersección de las dos curvas va a ser una circunferencia de un cierto radio en particular. Entonces, cuando estábamos haciendo el tema de las curvas de las, de las curvas en el plano 3D. Entonces, yo sé que, por ejemplo, la segunda curva es una circunferencia de radio 1. Entonces, por ejemplo, hasta aquí y acá. ¿Ya? No dibujamos la parte de abajo porque estamos solamente en la parte de arriba del plano. ¿Ya? Y la, la otra curva parte desde el origen también, porque existe la curva de nivel 0 y digamos que es una curva así. O sea, en realidad es un cono, pero es un cono particular. ¿Ya? En realidad es un paraboloide. ¿Ya? Entonces aquí vamos a cambiar, no es cono, es paraboloide, porque el cono es recto. En cambio el paraboloide es curvo. Y aquí está la intersección. Entonces, vista de arriba, la intersección, vamos a hacer una vista aérea. Este es el último gráfico que hago porque ya son demasiados gráficos. Es x cuadrado más y cuadrado igual a 1 partido por 2. Entonces, este punto de aquí es raíz de 2 medios. ¿Ya? No está a la misma escala que lo que habíamos hecho antes, pero este sería como una vista aérea a esa curva de intersección. Entonces, perdón, esa curva de intersección nos va a servir para ver cómo podemos integrar. ¿Ya? Se entiende de que la curva sería todo esto. Y esta región es de alguna forma el techo. Y ese techo tiene distinta altura dependiendo dónde estemos parados en el eje acá. Entonces, por ejemplo, este punto de aquí va a tener una cierta altura, este punto de aquí va a tener una cierta altura, y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es integrar todas las alturas para poder tener el volumen en los ejes de integración. ¿Ya? Pero recuerden de que no es el volumen porque además tenemos una función de levantamiento. Entonces, voy a pausar el video, voy a borrar un poco para tener espacio y vamos a hacer el cambio a coordenadas que nos van a simplificar un poco el problema. Ya, entonces lo que vamos a hacer es definir coordenadas esféricas porque al tener una esfera se nos simplifica bastante el problema si nosotros reemplazamos las coordenadas esféricas. Recuerden que las coordenadas esféricas tienen una cierta lógica, ¿ya? Pero las letras pueden ser las que ustedes quieran. Aquí nosotros elegimos R, U y V, ¿ya? Ustedes podrían haber elegido R minúscula, teta, phi, los ángulos que quieran. Lo importante es que tiene que tener esta estructura y que R tiene que ser positivo, U tiene que estar entre 0 y 2pi, y B o V tiene que estar entre 0 y pi, ¿ya? Eso por defecto. Puede ser que las restricciones del problema agreguen o condicionen de alguna forma los dominios de esas letras, pero esas son las coordenadas por defecto, ¿ya? Entonces, tenemos que obtener su jacobiano. Entonces, ustedes se lo van a aprender de memoria, pero aquí les voy a mostrar cómo se calcula. Entonces, vamos a decir de x en dr, de y en dr, puse otra letra. Ahora sí, de x en dr, de y en dr y de z en dr. Es el determinante, ¿ya? Luego ponemos de x en du, de y en du y de z en du.
luego ponemos dx en dv, dy en dv, dz en dv. Ya, observen de que en las columnas están las variables de las coordenadas esféricas, r, u y v. Y en las filas están las variables x, y z. ¿Ya? Podrían haberlo hecho con la matriz tan puesta, llegan al mismo resultado. Entonces, aquí es muy importante derivar bien, porque si no, no vamos a llegar al resultado correcto. Entonces, de x en dr sería, bueno, la primera columna es tal cual, solamente que sin r, porque eso dice la derivada de r, seno de u, seno de v, coseno de v. Ya, cuidado acá. Tenemos que derivar con respecto a u. Ya, entonces la primera sería menos r seno de u, seno de v. Ya. La segunda sería r coseno de u, seno de v. Y la tercera 0 porque no depende de u. Y ahora, con respecto a v, r coseno v, perdón, u y coseno de v. R seno de u, coseno de v. Y la última sería menos r seno de v. ¿Ya? Entonces, como un determinante 3 por 3 tenemos que transformarlo en tres determinantes de 2 por 2. Se elige como fila pivote o columna pivote la que tenga la mayor cantidad de ceros, ¿no? En este caso vamos a elegir la tercera fila porque tiene un cero. Por lo tanto, el segundo determinante 2 por 2 no se considera porque sería lo mismo que decir 0 por algo es igual a 0. Entonces, el jacobiano sería coseno de v, que es el primer pivote. Como es la primera columna y tercera fila, 1 más 3 es 4, por lo tanto se mantiene el signo. Por lo tanto, es esto por el determinante 2 por 2 de eliminar, en teoría, la primera columna y la tercera fila. Se me queda menos r, seno de u, seno de v. Bueno, importante que se entienda que es seno. R coseno, u, seno de v. R coseno, u, coseno de v. R, seno. Okay, hay justo un botón, entonces me abre el menú. U, coseno de v. ¿Sí? Ya. Ese sería el primer subdeterminante. Y el segundo es con el pivote menos r seno de v, que es la fila 3 y columna 3. 3 más 3 es 6, sigue siendo par, por lo tanto se mantiene el signo. Menos r seno de v. Recuerden repasar las propiedades determinantes si es que no se entiende esta parte del método. Lo podrían hacer de otra forma, pero insisto, si ustedes eligen una fila o una columna con un cero, el procedimiento es más corto y llegan al mismo resultado. Entonces aquí sería coseno u, seno u, v, menos r, seno u, seno v. Lo voy a tener que hacer pequeño porque no me queda mucho espacio. Y aquí queda seno de u, seno de v, r coseno u, seno de u. ¿Ya? Tratemos de siempre escribir primero u y después v, porque si no, no nos falta, no nos equivocamos en el traspaso. Entonces esto me va a quedar. Bueno, coseno de v, factor de la multiplicación cruzada. Entonces me va a quedar menos r, seno cuadrado, coseno y seno de v, menos r cuadrado, coseno cuadrado de u, seno de v
coseno de v. Ya, esto es lo que pasa habitualmente en estos determinantes. Factorizamos por seno, coseno, y nos queda factor de r cuadrado de seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u. Y recuerden de que seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u es 1. ¿Ya? Entonces me va a quedar simplemente, me estoy saltando el paso de la simplificación, pero como queda multiplicado por 1, pueden escribirse. Entonces esto me va a quedar menos r cuadrado seno v coseno cuadrado de v. El coseno cuadrado viene porque estoy multiplicando por este coseno de v. ¿Ya? ¿Cómo queda el de acá? Primero la multiplicación cruzada, me va a quedar coseno cuadrado de u, seno de v cuadrado también, por r, más seno cuadrado de u cuadrado por seno cuadrado de v. Pero tienen el mismo signo. Sí, tienen el mismo signo. Entonces me queda uno positivo y el otro también me queda positivo. Entonces me queda menos r seno de v por... Aquí se voy a hacerlo aparte para no cometer ningún error. Entonces esto me queda coseno, seno. Ah, ya, lo había dicho mal parece. Esto me queda r coseno cuadrado u por seno cuadrado de v más r seno cuadrado de u cuadrado por seno cuadrado de v. Ya, o sea, aquí pasa algo parecido que en el otro caso. Factorizamos por r seno cuadrado y esto me queda factor de coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u, que es de nuevo 1. Por lo tanto, esto me queda así. Menos r cubo, perdón, r cuadrado. R cuadrado porque es r por el r de adentro. Y este es seno cubo de v. Ya, entonces, aquí también podemos factorizar. Factorizamos por r cuadrado seno de v, r cuadrado seno de v, y esto me queda, bueno, con un menos. Después comentamos qué pasa con ese menos. Eh, Factor de coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Ya? Pero lo que no había dicho era que, bueno, esto vale 1, entonces esto puedo omitirlo. No es que se simplifique, sino que vale lo mismo que 1, entonces me queda menos r cuadrado seno de v. Ya, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de seno de v en este dominio, entre 0 y pi, seno de v es siempre positivo. R cuadrado siempre positivo porque es un positivo, es un número que está elevado al cuadrado, siempre es positivo, pero tiene un menos, ¿ya? Lo que se dice es que el jacobiano, para calcular volúmenes y todo lo que sea geométrico, tiene que ser el valor absoluto de este jacobiano, ¿ya? Entonces, se omite el signo menos, ¿ya? No podríamos haber hecho eso si es que el dominio no fuera entre 0 y pi, porque tendríamos que haberlo condicionado, ¿ya? Pero en este caso, como decir, calculamos el valor absoluto del jacobiano. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno lo hace en coordenadas polares, al resultado que llegamos directamente es un positivo. Por eso no se condiciona así. Entonces, eso es como para condicionar de que J, que también se lo pueden aprender como fórmula, porque no es necesario que siempre lo justifiquen, para nuestras coordenadas, ¿cómo lo definimos? Es r cuadrado z de seno de v. ¿Ya? Entonces voy a borrar un poco y vamos a terminar el ejercicio. Ya, recuerden de que lo que hicimos fue solamente justificar por qué el jacobiano se ha cuadrado a seno de v. Podríamos haber omitido esa parte. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es reescribir las dos curvas. Bueno, el plano también nos va a generar una condición para poder encontrar los límites de integración para las coordenadas esféricas que definimos. Primero,
Para la curva 1, vamos a decir z cuadrado. Z cuadrado en nuestras coordenadas es r cuadrado coseno cuadrado de v. Y aquí lo mismo, r cuadrado coseno cuadrado seno cuadrado de v, r cuadrado seno cuadrado de u seno cuadrado de v. Factorizamos por r cuadrado seno de v, factor de coseno cuadrado más seno cuadrado de u. Y esto sabemos que es 1, por lo tanto podemos no escribirlo. ¿Ya? Entonces, la curva que estamos dibujando, r cuadrado coseno cuadrado, se puede escribir como r cuadrado, perdón, r cuadrado seno cuadrado de v. ¿Ya? Esa sería la curva 1. La podemos simplificar un poco. ¿Ya? Vamos a simplificar y vamos a condicionar, vamos a agregar algo, porque decimos de que v está entre 0 y pi, pero en las coordenadas en general. Pero como decimos que z es mayor que 0, ¿cómo está definido z? Z está definido como r coseno de v. Para que eso sea positivo en nuestras coordenadas, el v tiene que estar entre 0 y pi medio. Porque si bien r siempre positivo, v tiene que estar entre 0 y pi medio, porque si no el coseno no es positivo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo hice ahora? Porque ahora voy a ordenar esta expresión. Entonces, es distinto esta expresión si estamos entre 0 y pi medio que si estamos entre 0 y pi. De hecho, ahora vamos a sacar raíz cuadrada. No podemos sacar raíz cuadrada así de tranquilos si es que el v está entre 0 y pi. Pero cuando estamos entre 0 y pi medio, sí podemos sacar raíz cuadrada porque los que están elevados al cuadrado son también positivos. Entonces esto me va a quedar r coseno de v igual a r seno de v. También podríamos haber simplificado por r cuadrado antes de sacar raíz cuadrada. Es lo mismo. Ahora sí podemos simplificar los r con los r. Y me queda que seno de v igual a coseno de v. Cuando estamos aquí, tiene solamente una solución, que es cuando el v vale pi cuarto. ¿Ya? Esto implica de que estamos, como estamos trabajando desde el origen hasta que chocamos aquí, podemos decir de que en realidad nuestro v está entre 0 y pi cuarto. ¿Ya? Entonces, eso para la ecuación 1. Para la ecuación 2, recuerden de que la del plano ya la hicimos porque solamente limitaba el universo del v. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer la misma, el mismo reemplazo. Vamos a hacer x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces esto me queda r cuadrado factor de coseno cuadrado de u seno cuadrado de v más seno cuadrado de u por seno cuadrado de v más coseno cuadrado de v. Y esto tiene que ser igual a 1, porque el 1 es 1 en cualquier coordenada. Ya, entonces, factorizamos por seno cuadrado de v. Entonces esto me queda r cuadrado, seno cuadrado de v, factor de coseno cuadrado más u más seno cuadrado de u. Eso es lo mismo que 1. Y esto es más coseno cuadrado de v. Fíjense que hicimos muchas veces el cambio seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Esto hace mucho. Es igual a 1. Y seno cuadrado de v por 1 es seno cuadrado de v más coseno cuadrado de v también es 1. Por lo tanto, esto es r cuadrado igual a 1. Y como el r siempre es positivo, r es 1. Pero como estamos integrando entre el origen y esa intersección, en realidad el r está entre 0 y 1. Y si se fijan, hicimos las tres condiciones. 1, 2 y lo del plano. U no está condicionado.
por lo tanto el límite de integración para u sigue siendo entre 0 y 2pi porque no añade, no restringe en lo absoluto las curvas que nosotros dibujamos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ordenamiento de todo lo que hicimos y vamos a, por fin, resolver el problema. Ya, ahora que tenemos todas las piezas posicionadas, vamos a integrar, a escribir la integral con los límites de de las coordenadas esféricas. Entonces, x cuadrado es r coseno de u, seno de v, y todo esto al cuadrado. Agregamos el jacobiano, que es r cuadrado, seno de v, y ahora colocamos nuestro diferencial de r, de u, de v. Los límites para r son de 0 a 1, los límites para u de 0 a 2pi, y los límites para v de 0 a pi cuarto. ¿Ya? Recuerden que el orden tampoco influye porque los límites son todos constantes. ¿Ya? Entonces ahora vamos a separar en tres integrales iteradas. La primera con v, 0 pi cuarto. Tenemos seno cuadrado, seno cubo. De v. Por la integral entre 0 y 2pi, coseno de u. Perdón. Por la integral entre 0 y 2pi de coseno cuadrado de u. De u. Y los r. Los r son r cuadrado por r cuadrado. O sea, r a la cuarta. Ya. Entonces, cada una de esas integrales tiene su técnica. La del r es muy sencilla. Es r quinto quinto entre 1 y 0. Entonces esto sería, resolviendo la primera, un quinto. Eso solamente resuelve esta. Está multiplicada, entonces tenemos que multiplicar por la respuesta de esta. Seno cubo, para poder integrarla, lo vamos a escribir como seno cubo, perdón, como seno por seno cuadrado. Pero seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, la integral de seno cubo es la integral de seno menos la integral de seno por coseno cuadrado. ¿Ya? Entonces, la integral de seno es menos coseno. ¿Ya? O sea, es lo mismo que decir coseno de v. Ya. Vamos a recordar de que si tenemos un menos, podemos cambiar los límites de integración, pero veamos cómo queda la otra. Coseno cuadrado por seno de v, ¿ya? Sería coseno cuadrado por menos seno. La derivada de coseno es menos seno, por lo tanto su integral va a ser, cambiando el orden, coseno cubo dividido por 3. ¿Ya? Y como ya había cambiado el orden de integración, en lugar de poner menos coseno, puse coseno, entonces la otra tiene que ser, en realidad, coseno cubo tercio, pero le cambié el signo, porque le cambié el orden de integración y le puse pi cuarto aquí y 0 abajo. ¿Ya? Ya. Y para integrar coseno cuadrado, por eso lo estoy haciendo aparte, para no escribir tanto. Coseno cuadrado es lo mismo que decir un medio más un medio de coseno de 2u. ¿Ya? Usando la propiedad del ángulo doble. ¿Ya? El ángulo doble entre 0 y 2pi lo pueden graficar y darse cuenta que esa integral es 0. Por lo tanto, solamente nos queda la integral del 1 medio. La integral del 1 medio es 1 medio. Fíjense que arriba hago las entidades trigonométricas y abajo integro. Ese como para no escribir tanto. Y esto lo voy a integrar entre 2pi y 0 porque no he cambiado el orden de
de la primitiva. Por lo tanto, esto es un quinto por, bueno, raíz de 2 medios. Aquí me queda raíz de 2 medios cuando evalúo en pi cuarto, menos 0. Perdón, menos coseno de 0, que es 1. Ojo que este número es negativo. Ya, entonces tengo que revisar de si con la otra parte me sigue dando negativo, porque si ese es el caso, no puede dar negativo porque tenemos una función de levantamiento positiva. Entonces, yo creo que está bien, pero vamos a chequear si es que el resultado sigue siendo correcto. Ya, y aquí, como es con un menos, podemos integrar primero el 1, un tercio, y después integrar el raíz de 2 medios, pero raíz de 2 medios al cubo. Entonces, raíz de 2 medios al cubo es 2 raíz de 2 partido por 8, y 8 por 3, 24. Entonces, esto es un tercio menos... Voy a chequear si ese número es positivo para ver si la integración estuvo bien. Ya, está chequeado y está correcto. Entonces voy a cerrar paréntesis porque tengo que ordenar esa suma. Pero antes de eso, tengo que multiplicarlo por el resultado evaluando en 2pi. 2pi dividido en 2 son pi. ¿Ya? Entonces, para no escribir tanto, vamos a poner aquí, en lugar de un quinto, vamos a poner pi quintos. Y ahora vamos a ordenar esta fracción. Entonces, la fracción raíz de 2 medios menos 2 raíz de 2 medios, perdón, raíz de 2 dividido por 24, eso son raíz de 2 partido por 12, o sea, raíz de 2 partido por 2 menos raíz de 2 partido por 12. Y si hago la resta, eso me da 5 raíz de 2 doceavos. Y este menos 1 con el 2 tercios me queda menos 2 tercios. Y si ahora queremos juntar todo eso, multiplicamos por 4 el 2 y me queda 5 raíz de 2 menos 8 doceavos. ¿Ya? Y si lo quieren ordenar aún más, recuerden de que esto no es volumen. O sea, tiene una interpretación, pero siempre y cuando sepamos qué es la función de levantamiento. En este caso no sabemos. Entonces esto es pi 5 raíz de 2 menos 8. Ya, y 5 raíz de 2 es un poco más grande que 8. Y eso hace que sea positivo. O sea, tiene sentido la respuesta. Ah, y aquí es 12 por 5, que son 60. O sea, este es un número muy pequeño, pero positivo. Así que está bien. ¿Ya? Eso sería todo. Muchas gracias.